¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a Mecánica de los Fluidos. Soy el profesor Carlos Espinosa y en esta oportunidad vamos a hablar del tema número uno que vendría siendo las propiedades de los fluidos. Eh, Primero que nada necesitamos entonces comprender lo que vendría siendo la definición de un fluido, que generalmente viene definida como una sustancia inodora, líquida o gaseosa que se deforma constantemente. Este concepto de que se deforma constantemente es debido a que toma la forma de los recipientes de manera general cuando no está siendo contenida. Al momento de no ser contenida, entonces ella simplemente tiende a fluir como la palabra lo dice. A eso es lo que se refiere con que se deforma constantemente. Eso es básicamente que se le aplican esfuerzos normales o cortantes al agua. Acá en la mecánica de los fluidos nosotros vamos a estudiar básicamente lo que es el comportamiento de, de dicho fluido. El comportamiento lo vamos a estudiar cuando se encuentra en reposo o este es un fluido estacionario. eh, y también vamos a estudiar la parte de lo que vendría siendo el fluido cuando estaría en movimiento. Recuerden que en reposo es cuando el líquido simplemente no tiene ninguna perturbación, está sometido o está actuando bajo un recipiente como tal. Y cuando está en movimiento simplemente es como cada vez que él esté fluyendo. Entre los estados o formas de agregación, como estudiamos en la parte de química, entonces nosotros simplemente tenemos que ver la cantidad de cohesión o el nivel de cohesión que tiene la atracción de las moléculas en el agua. Si el nivel de la atracción de las moléculas de, como tal es bajo, entonces se considera que es un estado gaseoso para el agua. Si la cohesión, por el contrario, es media, entonces simplemente está un poquito más atraída, se considera entonces que el estado de el fluido es el estado líquido. Si la cohesión es bastante alta, es decir, que la atracción de las moléculas es mucha, como pueden observar acá, entonces estaría en el estado que se conoce como el estado sólido. Básicamente, con esto anteriormente dicho, para las características de los líquidos y los gases se encuentra que para un líquido entonces existe cohesión. No necesariamente es alta porque eso se dejaría para la parte de los sólidos. Acá, por el contrario, la cohesión es media. Otra característica de los líquidos es que toma la forma del recipiente que los contiene, es decir, que forma una superficie libre. Básicamente, una superficie libre, si yo tengo el líquido contenido en este recipiente, como pueden ver acá, va a generarse una superficie libre que vendría siendo esta línea que está acá. Esto se conoce entonces como una superficie libre. Y como pueden observar, va a tomar la forma siempre del recipiente donde estaría contenido. Tiene un volumen constante, en este caso, cuando yo estudié este tipo de fluidos que vendría siendo líquidos, aquí siempre va a tener el mismo volumen siempre y cuando yo no lo altere. A este tipo a los líquidos se le conoce como fluidos incompresibles, ya que la densidad no varía aun y cuando yo cambie el tipo lo divida o lo subdivida. Para los gases existe una débil cohesión, como pudimos ver anteriormente. Se expande hasta encontrar una frontera, es decir, que no necesariamente va a tomar la forma del recipiente y el volumen generalmente puede variar. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo dentro de este recipiente, tenemos distintas moléculas de gas, nosotros podemos comprimir eso y entonces el volumen varía, es decir, que él va a ir variando de manera constante. Aquí, por el contrario, el líquido yo no podía comprimirlo, simplemente que él quedaría en el mismo nivel. Por eso se llama que los gases serían entonces fluidos compresibles, a diferencia del agua que serían entonces incompresibles. Lo que quiere decir entonces que aquí la densidad va a variar dependiendo del estudio que se le esté dando a este tipo de fluidos. Vamos a estudiar ahora lo que vendría siendo las solicitaciones o esfuerzos que estarían actuando sobre un fluido. Básicamente la diferencia entre los sólidos y los líquidos radica en que el comportamiento ante las solicitaciones
los sólidos pueden recuperar su estado original. Eso es en algunos casos. Recuerden que cuando vieron resistencia de los materiales, existe una deformación límite o una deformación plástica, la cual se le pueden aplicar distintos tipos de fuerza y el sólido o el cuerpo que estemos estudiando, estructura, puede recuperar su forma original siempre y cuando no pase ese límite de elasticidad. Mientras que el fluido generalmente lo que tiende es a fluir, como su palabra lo dice. Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos una regadera o un lavamanos, nosotros abrimos nuestro lavamanos y al intentar nosotros contener el fluido en nuestras manos, él simplemente se tiende a escapar o fluir, como técnicamente nosotros decimos. A eso es lo que se refiere entonces como que el fluido siempre está en deformación continua. Nosotros no podemos aplicarle una fuerza al fluido y decir que él simplemente se deforma o regresa a su estado original. Eso no lo estudiamos nosotros en la mecánica de los fluidos, para eso estaría entonces la mecánica de los sólidos. Por eso es que básicamente los fluidos se deben estudiar en un caso aparte, ya que ellos no trabajan de la misma manera. Otra cosa importante que vamos a utilizar aquí en la mecánica de los fluidos es las dimensiones y las unidades, ya que todos los problemas relacionados con el movimiento del fluido pueden ser definidos en términos de longitud, tiempo, fuerza o masa. Básicamente entonces nosotros podemos tener distintas tablitas. Aquí esta tablita que yo les voy a pasar por el Google Classroom, donde pueden observar cada uno de los factores que definen un fluido, por ejemplo, velocidad, velocidad media, aceleración, masa, fuerza, densidad, viscosidad, y cada una de las dimensiones que tiene este tipo de propiedades de los fluidos. Los términos longitud los representamos con L, tiempo con T y fuerzas con F para las masas, entonces sería como F. Si nosotros tenemos en dimensión, por ejemplo, que es la cuantificación de la cantidad de las características del fluido a estudiar, y la dimensión sirve para identificar entonces cuál vendría siendo la naturaleza. En este caso, si yo estudio la velocidad de un fluido, simplemente yo sé que vendría dado por, en términos de longitud, dividido en términos de tiempo. Los términos de longitud, si yo veo aquí en el sistema internacional, yo sé que serían metros sobre segundo, o en el sistema inglés, que serían pies sobre segundo. Pero básicamente con esto yo podría saber la naturaleza que tendrían cada una de las características cuantificables de los fluidos. Por otro lado, si yo estudio la masa, yo sé que nosotros sabemos que la masa es la cantidad de materia que viene contenido en un cuerpo. Y esto podría variar. En el fluido, por ejemplo, también podría variar. Las unidades de peso, que es distinto a la masa, viene dado como masa por gravedad. Entonces, en el sistema inglés, nosotros sabemos que la masa se expresa en libras masa. Si yo lo multiplico entonces por la gravedad, yo necesito utilizar el término de slot para entonces poder llevar las libras masa, lo que se conoce como libras fuerzas en términos de peso realmente. Em, Ahora vamos a ver lo que vendría siendo las propiedades como tal de los fluidos. Las propiedades se dividen en propiedades intensivas y en propiedades extensivas. Cuando hablamos de propiedades intensivas, se refiere a todas esas propiedades que no varían cuando yo separo un fluido. Por ejemplo, el punto de ebullición, si yo lo tengo en un recipiente y yo lo divido en otros dos recipientes, el punto de ebullición para dicho fluido siempre va a ser el mismo. Lo mismo sucede tanto con el color como la temperatura. Entonces, todo ese tipo de propiedades que no varían con respecto a la cantidad que yo vaya colocando se conoce como propiedades intensivas. Eso también viene definido como la densidad y peso específico de un fluido. Las propiedades extensivas, por el contrario, entonces sí va a depender de la cantidad que yo subdivida o tenga de un fluido. Por ejemplo, el volumen, peso o incluso la masa. Entonces, básicamente, un fluido lo podemos, eh, perdón, las propiedades de los fluidos las podemos dividir o identificar como propiedades intensivas o propiedades extensivas, que entonces van a variar
dependiendo de la cantidad de fluido que haya en cada uno de ellos. Otra de las propiedades, dentro de estas mismas propiedades tenemos lo que es la densidad, que se conoce la densidad como la cantidad de masa en determinado volumen de sustancia dentro de un recipiente. Básicamente es lo que viene definido como esta expresión. Densidad, recuerden que por términos de MLT, la masa viene dada por M sobre el volumen. Entonces, la masa la podríamos tener en el sistema internacional como kilogramos sobre metros cúbicos para volumen. Generalmente la densidad del fluido, dependiendo de la temperatura a la que esté, se conoce como 1000 kilogramos por metros cúbicos. Peso específico entonces viene definido como el peso de la sustancia por unidad de volumen. ¿Ok? Básicamente el peso específico que lo denotamos con la letra gamma, y disculpen, en la densidad lo denotamos con la letra ρ, viene dado entonces el peso específico es igual al peso, que recuerden que es en el sistema de fuerzas, sobre volumen. Quedaría entonces que es igual a la masa por la gravedad, porque recuerden que el peso es la masa por la gravedad dividido entre la cantidad de volumen, que en este caso, asumiendo que es el sistema internacional, sería metros cúbicos, como pueden observar acá. Si nosotros dividimos la masa entre metros cúbicos, eso viene conocido como la densidad. Entonces, básicamente, el peso específico también lo podríamos determinar como la densidad multiplicado por la gravedad. Si ya conocemos la densidad, simplemente multiplicamos por la gravedad y determinaríamos el peso específico de cada una de las sustancias. Aquí tengo dos ejemplos. En el caso de que tenga el peso específico en las unidades de kilogramos fuerza, que sería 1000 sobre metros cúbicos, y en el caso de que yo lo tenga expresado en newtons por metros cúbicos, que sería 9810. Simplemente sería multiplicar 1000 por el valor de la gravedad. Otra de las propiedades que se estudian en la mecánica de los fluidos vendría siendo la densidad relativa o gravedad específica, que denotamos con la letra S. Este término no es más que la comparación de la densidad de una sustancia con respecto a otra tomada como referencia. Este término es adimensional, entonces sería S, que es la densidad relativa o gravedad específica, vendría, eh, sería conocido entonces como la densidad de la sustancia, de esa sustancia que nosotros estamos comparando con respecto a la de otra en específico, que nosotros para estos casos vamos a estudiar es la del agua. En el peso específico también vendría sucediendo lo mismo, que sería el peso específico de la sustancia que nosotros estamos estudiando comparada con respecto a la del agua. Entonces estos términos, dependiendo de si es mayor o igual a cero, si es mayor o menor que igual a 1, entonces va a definir si la sustancia es más o es menos pesada que la del agua. Para eso es entonces que se utilizaría el término de densidad relativa o gravedad específica. Para el momento de estar comparando dos fluidos, entonces uno simplemente con el valor obtenido pueda concluir si dicha sustancia es más o es menos pesada que la del agua a la temperatura en la que se esté estudiando. Para esto entonces vamos a ver una aplicación sencillita que vendría siendo el siguiente ejemplo. Un barril de aceite pesa 1.5 kilonewtons y se desea calcular la densidad, el peso específico y la densidad relativa del aceite que está dentro de ese recipiente. Si el barril contiene solo 159 litros y propiamente dicho que el barril pesa 110. Entonces básicamente yo tengo aquí un barril lleno de un líquido, ¿ok? Cuyo peso del barril con el líquido es igual a 1.5 kilonewtons cuando se contiene 159 litros. Además de eso, el enunciado me da el barril propiamente vacío pesa 110 newtons. Entonces, básicamente yo puedo determinar el peso del aceite, que simplemente sería la resta del barril con el aceite menos el barril solo. Que me quedaría entonces que el peso del aceite es igual a 1390 newtons. El volumen del aceite ya viene dado en el enunciado, lo que pasa es que viene expresado en litros. Para llevarlos entonces a metros cúbicos simplemente hago una conversión de que un metro cúbico contiene 1000 litros.
Determinaría entonces el peso específico, que es uno de los valores que nos están pidiendo determinar, que sería peso sobre volumen. Ya el peso del aceite lo conozco, que es 1390 newtons sobre el volumen que acabamos de determinar. Entonces me quedaría que el peso específico de este aceite es igual a 8742,13 newtons sobre metros cúbicos. Para determinar la densidad, recuerden que tenemos esta expresión. Entonces, si ya conocemos el peso específico y también conocemos el valor de la gravedad, simplemente despejamos entonces la densidad. Sería igual al peso específico sobre la gravedad, que sería 8742,13 entre 9,81 metros por segundo cuadrado. Recuerden que al dividirlo, los newtons me quedarían ahora en kilogramos masa. Entonces, dándome la densidad para este aceite de 891,14 kilogramos por metros cúbicos. Para determinar el valor de la densidad relativa, entonces podría utilizar el valor de las densidades ya obtenidas o el valor de los pesos específicos. Para este caso voy a utilizar el de los pesos específicos, que sería 8742,13, que es el del aceite, entre 9810, que vendría siendo el peso específico del agua. Al hacer esta relación me da que la densidad relativa es igual a 0,89. Recuerden que este término es adimensional y lo que me estaría indicando en este caso es que el aceite o este aceite en particular pesa menos que el agua. Vamos a seguir estudiando entonces ahora lo que vendría siendo los gases ideales. Recuerden por química, la ecuación del estado para los gases ideales viene dada por la presión por volumen es igual a R por T. O también lo podemos definir como presión iguales a ρ por R por T, donde P es la presión del gas que estemos estudiando, el volumen B vendría siendo el volumen del gas, R lo que vamos a conocer como la constante de cada uno de los gases, cada gas tiene un valor de R, T es la temperatura del gas y ρ vendría siendo la densidad de dicho gas. Recuerden que el valor de la densidad en los gases varía. También vamos a estudiar lo que se conoce como el módulo de elasticidad volumétrico, que lo representamos con la letra E. ¿Para qué es este módulo? Bueno, este módulo simplemente mide el cambio de volumen de una sustancia que está sujeto a un cambio de presiones que se ejerce sobre ella. El signo negativo, este signo negativo que está acá, corresponde a un aumento de presión, es decir, que se genera una disminución de volumen. Esto siempre va a suceder cuando haya una disminución de volumen. Aquí básicamente me está diciendo que sería el cambio de presiones con respecto a la diferencia de volumen medida entre el volumen real. Muchas veces vamos a estudiar para los gases, existen dos tipos de procesos. Estaría el proceso isotérmico, que sucede cuando la temperatura es constante para las dos condiciones de los gases. Eso vendría dado por la ley de Boyle. ¿Okay? Recuerden que la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 2. Como las temperaturas son constantes, entonces simplemente me quedaría la expresión de que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 cuando estamos hablando de un proceso isotérmico. Cuando hablamos ahora de los procesos isentrópicos, o también conocidos como adiabáticos, aquí no existe entonces transferencia de calor y viene dadas las expresiones como se pueden observar a continuación, que sería presión 1 por volumen 1 elevado a la K igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la K, donde K vendría siendo la constante adiabática. Básicamente, entonces, el módulo de elasticidad volumétrico para los procesos isentrópicos vendría definido como que E es igual a la constante adiabático por la presión. También tendríamos para determinar el valor de la temperatura esta expresión matemática. Entonces, para poder entender un poquito mejor esto, vamos a hacer un ejemplo que dice que se comprime isentrópicamente el aire a 15 grados centígrados a una presión de 101,3 kilopascales, de manera que su volumen se reduce a la mitad. Entonces, una vez que se le haya aplicado una una presión, va a haber este tipo de cambio de volumen, que en este caso sería la mitad. Calcule la presión final
temperatura final y el, el factor E final y la densidad del gas final. Considere un coeficiente adiabático de 1.4 y una constante de gas para el aire de 286,8. ¿Okay? Aquí básicamente se repitió dos veces el mismo dato. Entonces tendríamos las condiciones iniciales y además tendríamos las condiciones finales. Recuerden que tenemos la presión inicial, el volumen inicial, temperatura inicial. Tenemos también la presión final. Para el volumen 2 tenemos que vendría siendo la mitad del volumen 1. Recuerden que eso es algo que estaría allí en el enunciado. Y tenemos entonces también lo que vendría siendo los módulos de elasticidad volumétrico, que sería L1 y L2. Como estamos bajo las condiciones isentrópicas, entonces sabemos que el módulo va a ser igual a K por P, que vendría siendo la presión. El valor de K, que es el coeficiente adiabático, nos los estarían dando. Simplemente tendríamos que multiplicar K por la presión 1, entonces tendríamos el módulo de elasticidad volumétrico para la condición inicial. Para poder conocer el de la condición final, entonces necesitaríamos determinar la presión final. Para eso vamos a utilizar las expresiones matemáticas que se utilizan cuando estamos trabajando con gases isentrópicos. Entonces sería presión 1 por volumen 1 elevado a la K. De aquí simplemente despejaría el valor de la presión 2, ya que conozco el volumen 1 y el volumen 2. Recuerda que el volumen 2 simplemente es la mitad del volumen 1, que sería 0.5 volumen 1. De esta manera entonces me queda que la presión 2 sería multiplicar 2 elevado a la 1.4 por el valor de 101.3 kilopascales. De esta manera tengo que la presión final sería 267,33 kilopascales. De esta manera, ahora sí, como ya conozco el coeficiente adiabático, determino el módulo de elasticidad volumétrico multiplicándolo por la presión final, que sería entonces 37.400, en este caso creo que es realmente 374,27 kilopascales. Aquí me faltaría la coma. Para determinar la temperatura final, simplemente utilizo esta expresión despejando la temperatura, que sería 15 grados la inicial por la división de las presiones elevado este coeficiente adiabático que estaría por acá. Entonces simplemente me daría el valor de la temperatura final de 19,79 grados centígrados. Y para determinar el valor de la densidad simplemente utilizaría esta expresión. Sustituyo cada uno de los valores, que sería la presión inicial, sobre la constante de gas del aire, que esta me la estarían dando, por la temperatura, convirtiéndola a grados Kelvin, ya que la constante de gas depende de los grados en Kelvin, y la que nos estarían dando vendría siendo en grados centígrados. Simplemente haría la conversión. Me daría entonces que la densidad es igual a 1,23 kilogramos por metros cúbicos. Ya para finalizar esta parte, entonces vamos a trabajar con lo que vendría siendo la presión de vapor, que se denota como PV. Bueno, los líquidos se evaporan debido a que las moléculas se escapan de la superficie. Las moléculas ejercen una presión parcial en el espacio, conocida como presión de vapor. Si el espacio por encima de la superficie libre, recuerden que la superficie libre era esa línea que nosotros dividíamos entre el recipiente y las condiciones atmosféricas. Repito esa parte, que sería: si el espacio por encima de la superficie libre es limitado, al pasar el tiempo la cantidad de moléculas salen del líquido, se liberan golpeando la superficie. Entonces la presión de vapor dependerá de la temperatura. Dice que cuando la presión por encima del líquido es igual o mayor a la del fluido, se forman burbujas de vapor en el líquido, fenómeno conocido como la cavitación. Entonces si yo tengo aquí, por ejemplo, una tubería, tengo esta parte de acá, un gas. Recuerden que esto vendría siendo aire. En esta parte de acá, si el aire tiene una presión mayor o igual
a la del agua en esta superficie libre, entonces se me van a generar estas burbujitas de vapor líquido que se conocen como cavitación. Este fenómeno de cavitación es bastante, se desea evitar casi siempre debido a que lo que hace es simplemente dañar los dispositivos mecánicos conocidos como las bombas, ya que simplemente sería aire que le estaría entrando al motor de la bomba y eso haría que se deteriorara. Otro de los términos que vamos a estudiar se conocería entonces como la tensión superficial, que la tensión superficial no es más que la intensidad de atracción de moléculas por unidad de longitud a lo largo de cualquier línea de superficie, y esta tensión va a depender entonces de la temperatura. Entonces, si la atracción de las moléculas, recuerden que estas vendrían siendo las moléculas, es mayor, quiere decir entonces que el agua estaría solidificándose. Entonces, la temperatura estaría disminuyendo para ese caso. Entonces, dependiendo de la temperatura del agua, la tensión superficial de los fluidos va a ir variando. Además de eso, también estaría lo que es la capilaridad que se puede generar en los tubos de ensayo. Si yo coloco un tubo de ensayo dentro de un recipiente de agua, me va a generar este tipo de concavidad. Esto es debido a que el escurrimiento del agua siempre se va a adherir a las paredes del tubo. Caso contrario que sucede con otros fluidos conocidos como el mercurio simplemente va a generar este tipo de concavidad en la cual no existe una adherencia total de las paredes del tubo del fluido con respecto a este mismo fluido que estaríamos estudiando. Entonces, básicamente, estas serían distintos tipos de propiedades de los fluidos que se van a ir estudiando a lo largo o trabajando con ellos a lo largo de la materia como tal.